está pasando en el mundo a esta hora. Tomás Aliaga está con nosotros, partiendo por esto que ocurrió en África. Mamá. Marca. Mamá. Dana. Laisse. Señor, dégagez de là, s'il vous plaît, dégagez. Dégagez de là, s'il vous plaît, salgan rápido, por favor, de ese lugar. La traducción simultánea. Tal cual, buenos días. Esto se trata del dramático aterrizaje que fue protagonizado por la aeronave en la cual se estaba trasladando ni más ni menos que el propio ministro de Minería de la República Democrática del Congo. No solamente iba el ministro, sino que iba acompañado de todo su equipo, de todo su respectivo gabinete. Y miren entonces lo que ha ocurrido, la manera dramática en la cual culmina este vuelo. Él se estaba trasladando además a supervisar una tragedia. Recordemos que el día de ayer se reporta el deslizamiento de una minera. Esa situación deja 32 fallecidos. En ese contexto el ministro se estaba trasladando, pero miren cómo termina toda la situación. Puras tragedias, exactamente. Y lo que ocurre, y como se alcanza a apreciar acá en estos registros, la aeronave, una vez que aterriza, lo hace de manera muy violenta, y a raíz de ese violento aterrizaje que finalmente la aeronave se sale de la pista, y una vez que se sale de la pista es que finalmente se incendia prácticamente por completo. Y lo más dramático de todo esto es que son las propias autoridades, el ministro, su equipo, tienen que evacuar de manera, por supuesto, muy rápida, y salen incluso de entre las llamas. Una situación, por supuesto, muy preocupante la que enfrentó el equipo del ministro, por supuesto también incluyéndolo a él. Tenemos otro ambiente que fue captado por uno de los pasajeros y que nos da cuenta del momento violento que, como les decía, fue el aterrizaje. Así es que escuchemos cómo se vivió aquella situación. Dime. Impresionante el momento, ¿no? La tensión. Sí. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta lo que les comentaba recién, las propias personas tuvieron que evacuar y tuvieron que pasar entre las llamas. Es decir, imagínense ustedes lo dramático, lo desesperante de toda aquella situación. Ahora, afortunadamente se conoció que las 20 personas que iban acompañando al ministro en este viaje, todas resultaron ilesas, pero por supuesto... Pero igual eran hartas. Claro, exacto, pero por supuesto que todo el equipaje se perdió por completo, las maletas, todo lo que llevaba el ministro para visitar esta zona que se vio azotada por el deslizamiento de tierra, todo aquello se perdió por completo. De hecho, ahí estamos viendo lo que fue el proceso de finalmente apagar este incendio, y tomó, por supuesto, varios minutos, pero afortunadamente ya hasta ese momento todas las personas habían logrado evacuar de manera positiva esta aeronave. Me ahogué. ¿Y se sabe si es que hubo una falla técnica en la aeronave? Sí, aparentemente, según reportan los medios de África, aparentemente una vez que este avión protagoniza este aterrizaje tan violento, es ahí cuando presenta fallas la parte izquierda del tren de aterrizaje, y es por ello finalmente que termina saliéndose de la pista de aterrizaje la aeronave, y es ahí entonces cuando comienza este impresionante incendio que, como decíamos, de manera milagrosa, incluso me atrevo a decir, no dejó ninguna persona lesionada, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta la magnitud de las imágenes resulta algo muy sorprendente y que mantiene conmocionado, por supuesto, a todo el Congo. Vámonos rápidamente a cambiar de tema. Vamos a hablar y actualizar lo más reciente que ha surgido en torno al creciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que han dicho las autoridades estadounidenses es que a partir del 24 de noviembre, es decir, el próximo lunes, el Cartel de los Soles va a ser designado una organización terrorista extranjera, y a raíz de aquello, de esa medida tan drástica que va a adoptar entonces la administración de Donald Trump, es que Estados Unidos va a contar con aún más herramientas para combatir al narcotráfico, y de hecho varios analistas internacionales y especialistas creen que finalmente esta va a ser la última medida para darle la facultad a Donald Trump que ataque de manera más directa al régimen venezolano. Pero igual la pregunta sigue siendo ¿para dónde va todo esto? Sí. Porque de otra manera cuesta creer que vaya a registrarse un ataque o el inicio de una guerra.
O sea, sobre todo por lo que decíamos en la semana pasada, Tommy, ¿te acuerdas que mencionábamos que una de las propuestas de Donald Trump siempre fue terminar con los conflictos bélicos en los que estaban insertos Estados Unidos? Porque básicamente Donald Trump dice que es pérdida de dinero. A él le interesa la plata. Y por lo tanto, económicamente, las guerras nunca han enriquecido a un país. Y ahora enfrascarse en esto, por eso la pregunta es hacia dónde va, ¿no? Y a pesar de que quiere ahorrar plata, tiene a 15.000 efectivos del ejército de Estados Unidos ahí en el Mar Caribe esperando a la orden para actuar en cualquier momento. Y también, además de ese importante despliegue, está ni más ni menos que el propio portaaviones más grande del mundo. También está desplegado en las costas del Caribe para hacer frente a lo que Estados Unidos considera el narcotráfico. Respondieron, por supuesto, rápidamente desde Venezuela. Volvió a hablar en inglés Nicolás Maduro. Vamos a escuchar con su inglés muy particular, donde hace un llamado directo a Donald Trump y le dice: yo solamente quiero paz. Escuchemos qué fue lo que dijo el líder del régimen venezolano. Dialogat. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Oye, Tarzán habla mejor inglés que Maduro, ¿eh? No, es que se pasó. War, no. ¿Cómo no? Peace, yes. En todo este tiempo que ha estado en el poder, de repente hubo unas clasecitas de inglés. Un lenguaje simple es que no para le que interesa Donald... tampoco, yo creo. No quiere. Pero un lenguaje simple para que Donald Trump entienda. No, sí, el mensaje War, se entiende. no, peace. Pero lo que además genera risa. Sí, llama la atención. Al igual que llamó la atención otro acto que protagonizó Maduro el fin de semana, donde cantó Imagine de John Lennon. Lo vi. Y se la dedicó a Donald Trump. Oye, estaba viendo, hay una imagen que me llama la atención. 50 millones de dólares de recompensa ¿por qué? O sea, esa recompensa es para quien entregue información que permita la captura de Nicolás Maduro. Pero todo el mundo sabe dónde está Nicolás Maduro. Claro, lo que pasa es que nadie ha querido ir un paso más allá y finalmente entregar a Nicolás Maduro. Acá tenemos a la cúpula ante los ojos de Estados Unidos del Cartel de los Soles. Cartel de los Soles que ahora va a ser consignado como grupo terrorista. Y no solamente está Nicolás Maduro a la cabeza de esta organización terrorista, sino que también está Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. Y también Vladimir Padrino. Por narcoterrorismo, importación de cocaína, conspiración para el uso de armas y... ¿qué más dice? Bueno, armas y maquinaria para drogas, etcétera. Claro. Sí. Y lo mismo para Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Que Vladimir Padrino es el ministro de Defensa. Es decir, acá está toda la cúpula del chavismo que permita su captura. Claro, la pregunta es ¿dónde se podría dar ese encuentro, no? Es una buena interrogante, Karina. O a lo mejor es virtual y face to face pasa a ser pantalla a pantalla, ¿no? Exactamente, una videollamada puede que surja también como posibilidad para este conflicto. Vámonos rápidamente hasta África, específicamente al Congo, donde se vivieron minutos de terror. Ahí estamos viendo lo que fue este dramático aterrizaje con esta aeronave muy particular, porque estaba trasladando ni más ni menos que al propio ministro de Minería y a otros 19 funcionarios del gobierno del Congo que estaban precisamente acudiendo hasta el sur de ese país para visitar una zona que se vio afectada por un deslizamiento de tierra, y ese deslizamiento causó el fallecimiento de por lo menos 32 personas. En ese contexto se estaba trasladando el ministro con su comitiva cuando todo se sale de control en medio de este aterrizaje ahí tan violento que lo estamos viendo, que deriva aquello en un incendio de la aeronave, lo cual a su vez produce que el propio ministro tenga que evacuar entre las llamas. Escuchemos cómo se vivió este momento tan desesperante. Sí, es desesperante el aterrizaje y claro, queda en evidencia, no solamente en el video, sino que también en el audio de ese registro, que por supuesto que algo falló en medio de este aterrizaje, y según algunas informaciones preliminares que han surgido respecto a aquello y que está constatando la prensa de África, aparentemente habría surgido alguna especie de inconveniente con el tren de aterrizaje una vez que esta aeronave toca la pista, y claro que aquello queda en evidencia, teniendo en cuenta que vemos ahí cómo va dando puros saltos prácticamente
la aeronave hasta que finalmente se sale de la pista y se incendia por completo. Escuchemos también, Karina, te invito a que veamos este otro registro que fue captado por uno de los funcionarios que estaba acompañando al ministro de Minería, y este sí que nos da cuenta de la desesperación con la cual se tuvo que enfrentar el proceso de evacuación. Escuchemos este registro. Vite, vite. Mama, mama. Marca, marca. Mama. Dana. Dana, Dana. Laisse. Laisse. Señor. Dégagez de là, s'il vous plaît. Dégagez. Oye, además, imagínate, bueno, algunos de ellos escapan con maletas, Claro. con maletines, Sí. aparentemente donde pudieran haber llevado, por último, computadores, pero imagínate arrancar también con la presión de que puede explotar el avión. Exacto, sí. Que eso es lo más peligroso. El avión ya había logrado aterrizar, pero ya estaba en llamas. Exacto. Y por lo tanto, uno nunca tiene la certeza de que el avión no vaya a estallar. Por supuesto, eso es lo más preocupante de todo y es algo que probablemente tuvieron en mente las personas mientras estaban protagonizando esta evacuación tan desesperante, y a esto también, por supuesto, que hay que sumarle el humo que se alcanza a apreciar incluso ahí. Ya se estaba apoderando de gran parte de esta zona y eso también puede que haya dificultado toda esta situación, pero afortunadamente acá no hay lesionados que lamentar, por supuesto tampoco víctimas fatales, ni mucho menos. Lo único que sí se está lamentando es la pérdida material de todo el equipaje.